Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la pregunta 27 del manual para el maestro de un curso de milagros, que dice, ¿qué es la muerte? La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera la naturaleza, y ello no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso, pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo que Él está listo para cortar sin ningún remordimiento y sin que le importe, tal vez hoy mismo. Y aun si esperase, el final es seguro de todas formas. El que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla, en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Allí donde hay muerte es imposible la paz. La muerte es el símbolo del temor a Dios. La idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia cual un escudo puesto en alto para bloquear el sol. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. La muerte presenta una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba descansando en paz en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y así prolongar un poco más su propia existencia gracias a su muerte. Mas los gusanos están igualmente condenados a morir, y de esta forma todas las cosas viven gracias a la muerte. En la naturaleza, al devorarse unos a otros es la ley de la vida. Dios está loco y solo el miedo es real. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separada de lo que muere, tampoco proclama a un Dios amoroso ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer mil más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real, pero en ese caso Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Si Dios es amor, la muerte es, de hecho, la muerte de Dios, y por lo tanto, su propia creación no puede sino temerle. Dios no es su padre, sino un destructor, su vengador, no su creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen temible. Contemplar sus creaciones es morir. El último enemigo destruido será la muerte. Por supuesto que sí. Sin la idea de la muerte no habría mundo. Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué pueden hacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que el mundo fomenta en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia. Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas en Él. ¿No ves que de no ser así, Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor?
Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él. No creas en la crueldad, ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir, tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto. El reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos. Pues bien, ¿qué nos recuerda justamente qué es la muerte? Ya hemos hablado de este tema y realmente la muerte existe en el cuerpo físico, pero realmente en el espíritu no. Nosotros estamos hablando justamente de la vida que fue entregada por esta energía divina a cada uno de nosotros y donde nos hacemos uno mismo. Somos creados y fuimos creados a imagen y semejanza de esta energía divina. Por lo tanto, somos grandiosos, indestructibles, eternos, inmutables, perfectos, llenos de abundancia de salud, de júbilo, de gozo. Y esto, justamente el estar conectado con el tema de la muerte, darle fuerza al tema de la muerte, estamos dándole fuerza a la pérdida. Y recuerda que un hijo o una hija de Dios no puede perder. Al contrario, siempre gana. Siempre las bendiciones están presentes. Así es que vamos a analizar esta sección que es muy, muy importante porque nos tiene que quedar claro que para un hijo de Dios, para un maestro que así lo decide ser, la muerte no es real. La muerte no existe porque está conectado con el mundo del miedo y Dios no es eso. Dios es amor. Dios es vida. Y bueno, esta pregunta que nos dice, ¿qué es la muerte? Y así tal cual, dice, la muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones, ese mundo de la mente del ego. Y pregunta, ¿no es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Fíjate bien, nacemos, envejecemos, crecemos, envejecemos, perdemos fuerza, vitalidad y morimos. Esa es la ley de la vida. Y así lo vemos desde nuestra mente racional, desde nuestra mente del ego, porque lo único que vemos es un cuerpo físico. Pero realmente el espíritu es eterno. Dejas este cuerpecito justamente porque ya no es necesario, ya no lo necesitas. Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera la naturaleza y ello no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante, lo incierto, lo inestable, lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua siguiendo una trayectoria determinada, es lo que considera la voluntad de Dios. Justamente estamos ahí. Acuérdate que lo que es de Dios es eterno y es indestructible. Por lo tanto, el cuerpo tan solo es tu recurso de aprendizaje, pero no pertenece a Dios, a la divinidad. Y dice, ¿y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así? Por supuesto que no. Dios quiere todavía más. Eres un ser ilimitado, recuerda. Y un cuerpo jamás te va a limitar. Dice, si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso. ¿Por qué? Porque estaríamos viendo todo este mundo de caos, de conflicto, de violencia e inseguridad, ¿no? Pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida en un hilo que él está listo para cortar sin ningún remordimiento y sin que le importe, tal vez hoy mismo, en este momento. Y aún así, esperase, el final es seguro de todas formas. El que ama a un Dios así no conoce el amor. Y fíjate bien, un Dios así con D minúscula. Esos falsos dioses, dioses con
D mayúscula, que estamos hablando de justamente este creador, esta energía divina. Pero el Dios con D son dioses que pertenecen a la mente del ego, falsos ídolos. Entonces, el que ama a un Dios así no conoce el amor, lo único que va a conocer es el temor, el miedo, el dolor, el sufrimiento, la carencia, la enfermedad, el conflicto. Dice, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable, este mundo dual. Allí donde hay muerte es imposible la paz. ¿Por qué? Porque justamente tu mente del ego te va a enfocar, enfrascar en el conflicto, en la separación, en no voy a volverte a ver, todo lo que vivimos te va a estar ahí haciendo ruido para que tú llores, sufras y jamás trasciendas ese espacio de pérdida porque te estás enfocando en el cuerpo. Pero realmente recuerda que cuando trascendemos el cuerpo, regresamos a esta energía divina, nos fundimos en el todo y hasta en nosotros mismos. Es impresionante. Dice, la muerte es el símbolo del temor a Dios. La idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia, cual escudo puesto en alto para bloquear el sol. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios, porque la muerte proviene de la mente del ego y recuerda, el miedo y el amor jamás pueden encontrarse. La muerte presenta una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba descansando en paz en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y así prolongar un poco más su propia existencia gracias a su muerte. Mas los gusanos están igualmente condenados a morir. Y de esta forma, todas las cosas viven gracias a la muerte. En la naturaleza, al devorarse unos a otros, es la ley de la vida. Dios está loco y solo el miedo es real. Por eso te dicen, fíjate bien, velo con tus propios ojos, porque sí está sucediendo, lo que me estoy diciendo no es real. Pero justamente nosotros damos fe de lo que tenemos en nuestro interior, en nuestra mente. Por lo tanto, tu mundo y mi mundo son distintos. Si tú tienes y crees en un mundo de carencia y enfermedad y yo no puedo ver lo que tú estás viendo. Cuando yo ya trasciendo este espacio de separación y quiero mostrarte quién eres, no te voy a convencer y no te quiero traer a que creas lo que yo estoy haciendo porque así te vas a salvar. No, vamos a respetar internamente, pedimos por la otra persona y yo renuncio a ese mundo, elijo el mío y reafirmo que estamos en este mundo de amor, no en ese mundo de separación que el otro ve. Porque si yo creo en el otro, en lo que el otro está viendo, entonces lo estaré haciendo real. Recuerda, esto es muy, muy importante. Si el otro cree en la enfermedad y tú no, tú lo traes desde su inocencia, desde tu inocencia, a recordarle quién es. Porque si tú crees y pobrecito está enfermo, ay, ¿qué le hacemos? Me angustio y me preocupo, ¿qué estoy haciendo? Poniéndole peso, poniéndole carga y haciendo su ilusión real. Fíjate bien, ¿eh? Eso es muy importante. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separada de lo que muere, tampoco proclama a un Dios amoroso ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida. Pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo o bien existe un Dios de amor, pero no pueden existir los dos. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer 1000 más, trampas del ego que les llamamos. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Por eso es que estar atentos, observando cómo se van presentando las cosas, porque siempre nos están poniendo a prueba. Y a veces resbalamos y damos fe y fuerza a ese mundo del ego, pero podemos corregir. Por eso es importante entregar nuestra mente recta al Espíritu Santo. Dice, Él no creó la muerte. Dios no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para Dios ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. El miedo y la muerte no existen, no son reales. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo.
Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso, Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Si Dios es amor, la muerte es, de hecho, la muerte de Dios. Y por lo tanto, su propia creación no puede sino temerle. Fíjate bien, si Dios es amor, la muerte es, de hecho, la muerte de Dios. Dios es amor. Pero si yo creo en la muerte, estaré creyendo en que Dios no es real, Dios no existe. Dice, por lo tanto, su propia creación no puede sino temerle a ese Dios de condenación, ¿no? De juicio, te va a juzgar y te va a condenar. Dice, Dios no es su padre, sino un destructor, su vengador, no su creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen es temible. Contemplar sus creaciones es morir, porque estamos viendo desde la mente del ego. Dice, el último enemigo destruido sería la muerte. Por supuesto que sí, sin la idea de la muerte no habría mundo, no existiría la dualidad porque estaríamos en un solo espacio, unificados. Dice, todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué pueden hacer de la muerte y tener vida? Nada. Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? No se puede. Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que el mundo fomenta en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia. Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas por Él. ¿No ves que de no ser así, Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Si Él empieza, o cada uno de nosotros empezamos a creer en el mundo del ego, del miedo, estaremos haciendo real lo que no es de Dios. Porque Dios es amor, paz, armonía, generosidad, nobleza, abundancia, salud, gozo, júbilo. Eso es Dios. Pero cuando vemos lo contrario, estamos viendo desde nuestra mente el ego. Por eso es importante pedir la visión de Cristo para que te recuerden quién eres a partir de esos ojos compasivos con los que vas a mirar el mundo del ego para poder trascenderlo y desvanecerlo, desaparecer esas ilusiones. Y entonces, Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él. No creas en la crueldad ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. Por eso cuando estamos viviendo la muerte de ese ser querido, de ese cuerpo físico, ¿sí? Necesitamos pedir la compañía del Espíritu Santo para que dirija tu mente recta y te muestre verdaderamente lo que hay detrás de ese espacio de pérdida, de muerte, de dolor. Para que te ayude a trascender ese dolor, solamente recuerda que es apoyándonos en el amor en Dios, en el Espíritu Santo, en los ángeles, para que ellos nos ayuden a salir de ese bache, porque nuestra mente del ego está tan enfocada en el sufrimiento y en el dolor, en la pérdida, que no vemos la luz. Estamos sumergidos en esa oscuridad y nos cuesta mucho trabajo salir de ahí. Por eso es que requerimos de ese intermediario, de esa ayuda para poder desvanecer todas esas falsas ilusiones acerca de que jamás nos vamos a volver a ver y ya nos perdimos, ¿no? Dice, de ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad, que es pedir la guía y la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo o de los ángeles, de Dios. Dice, mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? ¿Sí? Cuando estamos hablando del mundo del ego, recuerda que es destrucción, muerte, pérdida, dolor, sufrimiento. Cuando estés viendo esto, te tienes que observar y te tienes que cachar que estás desde la mente del ego. Y es necesario pedir la ayuda del Espíritu Santo.
Y entonces, ¿cuál es el fin de la muerte? Dice nada más que esto: el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. No hay por qué criticarlo, juzgarlo, condenarlo. No, Él es inocente, Él es perfecto, es inmutable, es eterno. Dice, y nada más que eso, pero no olvides que tampoco es menos. ¿Por qué? Porque eres realmente esta energía divina andando en este plano. Manifiesta lo que verdaderamente eres como ese hijo o hija de Dios que ya tiene el derecho a recibir todo lo que merece, como tal, la paz, el amor, la abundancia económica, la salud, todo absolutamente te corresponde por derecho divino. Abre los brazos y simplemente recibe. Y deja a un lado ese espacio que te permea y te mantiene vibrando bajo. Espero haya quedado claro. Te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.